yo creo que es claro, más o menos son los puntos que suelen ser habituales. Otra cosa es la solución que cada familia le dé, eso es muy importante, quiero decir. No se trata, abundando en la idea de que es un traje a medida, no se trata de que la solución sea siempre la misma, se trata de que los temas que acaba de denunciar Eduardo son recurrentes, es decir, se dan casi siempre, sin perjuicio de que la solución en cada familia varíe de una familia a otra, porque son circunstancias distintas y son acuerdos distintos y son objetivos distintos los que cada familia tiene con relación a su empresa familiar. Bien, hay estadísticas que conocemos de índices de mortalidad, si lo podemos llamar así, de empresas familiares después de la segunda generación. Muchas no llegan a la tercera generación. ¿Ustedes creen que con un protocolo familiar se hubieran salvado muchas de estas empresas? El protocolo ayuda. No hay duda de que el protocolo ayuda. No es garantía absoluta de continuidad, pero ayuda mucho. Nosotros en Castilla y León, pues lo que estamos tratando precisamente de comunicar tanto a la sociedad como a los empresarios y a la administración es que el protocolo es necesario y viene bien. Puedo decir que como prueba de esto, que en Castilla y León hay una ayuda importante de la comunidad autónoma para aquellas empresas familiares que deseen elaborar su protocolo familiar. ¿En qué consisten estas ayudas? Bueno, es una ayuda económica que cubre el 50% del coste del protocolo, con un límite, pero bueno, es una ayuda, pienso que bastante importante. ¿Cuál puede ser el coste medio de un protocolo? Bueno, no me atrevo a decir lo que cuesta un protocolo, porque depende mucho, sobre todo y para eso tenemos aquí a Antonio Sánchez Crespo, que es el experto. Pienso que depende mucho del tamaño de la empresa y de la familia, porque el protocolo exige unas entrevistas personalizadas a cada uno de los miembros de la familia. Entonces, es ahí donde realmente está el precio del protocolo. Pero bueno, yo pienso que para los beneficios que puede acarrear un buen protocolo, pienso que no es excesivamente caro. Y máxime cuando poco a poco las autoridades políticas van siendo conscientes pues, de este beneficio, pues poco a poco vamos creando una cultura de protocolo familiar que creo que es importante. Bien, tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos enseguida con el protocolo familiar, el protocolo para la empresa familiar. Hasta ahora mismo. Hoy en Finanzas Personales hablamos de la empresa familiar, concretamente del protocolo familiar, un instrumento para garantizar la continuidad, la sucesión en el seno de la empresa familiar. Lo hacemos con Antonio Sánchez Crespo, socio director del estudio jurídico Les Consult, y con Eduardo Estevez Gudino, director de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León. Antes de la pausa, Antonio, hablábamos del coste del protocolo familiar. ¿Podemos dar alguna cifra en términos medios de lo que le puede costar a una empresa elaborar este protocolo? Es muy difícil porque hay mucha variedad. Entonces, yo no me atrevo a dar una cifra porque me puedo quedar corto o me puedo pasar. Pero como bien decía Eduardo, depende en principio de la complejidad que pueda tener la empresa y de la complejidad que pueda tener la familia. No solo desde el punto de vista, digamos, cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo. Y cuando hablo de este tema me refiero al grado de concienciación que puedan tener, por ejemplo, los miembros de la familia en cuanto a la necesidad de llegar a un protocolo familiar, o los posibles avances que ellos hayan podido hacer previamente antes de ponerse en marcha con el protocolo familiar. Hay veces que ya la familia se pone a hablar, se pone a comentar estos temas y ya tienen de una manera tácita o incluso a veces expresa unos acuerdos tomados. Todo eso hace que la labor, digamos, del asesor externo sea más fácil, sea más compleja, lleve más tiempo, lleve menos tiempo, y en función de todos estos datos es cuando ya se puede dar una cifra aproximada. O sea, que conviene que los miembros de la familia hablen antes entre ellos si quieren que el protocolo les salga más barato. Yo creo que les conviene más que nada por esa concienciación que deben adquirir más que por otro, porque yo creo que, como bien decía antes Eduardo, al final el costo, yo creo que el costo está más que compensado con los resultados que se pueden conseguir. Bueno, antes de hablar para el proceso de elaboración de cómo se hace un protocolo familiar, quisiera saber qué recomendación hacen en la dirección o gobierno de la empresa familiar. ¿Cómo se debería formalizar
la dirección, como cualquier otra empresa, con una junta general, un consejo de administración, etcétera? Nosotros insistimos mucho desde la asociación en que es muy importante la profesionalización en la empresa familiar. Siempre pues, se ha tachado a la empresa familiar pues, de un cierto paternalismo, de una cierta falta de gobierno, de una cierta falta de motivación para trabajar en la propia empresa familiar. Y pensamos que poco a poco, gracias a, pues al trabajo del Instituto de la Empresa Familiar y de asociaciones como la nuestra en Castilla y León, pues estamos consiguiendo que las empresas familiares tomen conciencia de que se tienen que profesionalizar. ¿Esto qué implica? Pues por un lado el aspecto de la gestión y por otro lado el aspecto del gobierno y la organización. Entonces es muy importante que cada miembro que interviene en la empresa familiar sepa exactamente el lugar que ocupa y dentro de ese lugar que ocupe que sea consciente de sus derechos, de sus obligaciones y del papel que tiene que desempeñar. No es lo mismo... Efectivamente, creo que ya me estaba adelantando lo que iba a decir. No es lo mismo una empresa familiar que una familia empresaria en cuanto a lo que es el gobierno, ¿no?, de ese negocio. No sé si están de acuerdo con esa diferenciación. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Y también en lo que me gustaría incidir es en la necesidad de, precisamente lo que hemos apuntado antes, de diferenciar lo que es propiedad de lo que es gestión, de lo que es familia, ¿no? Entonces nosotros desde la asociación no solo formamos a los empresarios gestores, formamos a los accionistas. ¿Qué tiene que hacer un buen accionista para colaborar en la continuidad de la empresa familiar? ¿Qué tiene que hacer un buen miembro de la familia para colaborar en el buen desarrollo de la empresa familiar? Estas son cuestiones importantes que, si se hacen bien, desde luego, pueden aportar una ventaja competitiva importantísima a las empresas familiares. De acuerdo, Antonio, vamos a ver ese proceso de elaboración en el protocolo familiar. ¿Qué función desarrolla, antes de nada, un asesor externo en todo este proceso, ¿no? Bueno, yo creo que la función del asesor externo yo creo que es bastante clara. Cuando la familia decide acometer la elaboración de un protocolo familiar, tiene dos opciones: buscar a alguien de la familia que se ponga en marcha y que empiece a organizarlo y que tome decisiones y que empiece a trabajar en el tema, o buscar un asesor externo. Si es alguien de la familia, en primer lugar, va a ser muy difícil que sea objetivo, porque está involucrado dentro de la familia y dentro de la empresa. Por lo tanto, incluso aunque consiga ser objetivo, puede ocurrir que algún miembro de la familia piense que no lo está haciendo. Entonces, por eso se recurre al asesor externo. Nos ponemos en el caso de que acudimos a un asesor externo. ¿Cómo actúa el asesor externo? ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, yo no sé lo que hacen otros en detalle, yo sí sé lo que solemos hacer nosotros, y es que, como primera providencia, una vez que ya hemos tenido unas entrevistas previas para conocer la familia y conocer la empresa, cómo están estructuradas, cómo están organizadas, quiénes las componen. ¿Se reúnen separadamente con cada miembro de la familia? Cuando hace falta, sí, que a veces es necesario, a veces son reuniones conjuntas donde se puede hablar de temas conjuntamente, y a veces es necesario reunirse separadamente para poder llegar a puntos donde surgen acuerdos, en puntos donde surgen desacuerdos. Normalmente, una vez que hecha esa labor previa, nosotros normalmente solemos plantear un cuestionario que se ve conjuntamente, en principio, con todos los miembros de la familia, donde se apuntan una serie de temas que en principio consideramos que son importantes, no para que contesten, sino para que valoren la importancia que le dan a esa cuestión o a ese tema los miembros de la familia. Y a partir de ahí ya a partir de ahí ya sabemos si hay puntos críticos, es decir, si son tres miembros de la familia y tienen los tres han valorado al máximo esa cuestión, ahí podemos tener un punto crítico. Si está valorado al mínimo, puede ser un tema que no plantee problemas. Y a partir de ahí ya se vuelve otra vez al cuestionario y ya se empiezan a pedir opiniones y se empiezan a pedir respuestas y se empieza a hacer planteamiento de posibles alternativas que ese tema tiene. Ya se entra en un proceso de discusión, de información, de toma de decisiones en cuanto a ponerse de acuerdo, y lo mismo, si vuelven a surgir desacuerdos, se intenta conjuntamente o separadamente, en reuniones, digamos, separadas, alcanzar ese acuerdo. Y a partir de ahí se elabora un primer borrador, que una vez elaborado se pasa a todos los miembros de la familia, que a su vez dudas que tengan o planteamientos o cuestiones nuevas que quieran añadir o cuestiones que quieran eliminar, lo plantean. Estamos hablando siempre aquí de acuerdos amistosos. Cuando los problemas en la sucesión
se agravan, ¿qué puede hacer aquí el asesor o una asociación, por ejemplo, como la de Castilla y León? Hombre, lo que hay que intentar es arreglar las cosas antes de que sucedan. El protocolo no deja de ser pues, una especie de medicina preventiva, que es donde realmente puede hacer algo un asesor. ¿Quiere esto decir que el protocolo hay que firmarlo precisamente antes de que surjan los problemas? Cuando las cosas van bien, es lo ideal, porque milagros hacen muy pocos. El momento ideal para hacer un protocolo es cuando hay armonía en la familia, cuando hay consenso y cuando realmente hay ánimo de continuidad en la empresa familiar. Y Antonio, ¿cada cuánto? No hay problemas en la empresa. Yo creo que es importante decir que tampoco debe tener la empresa de problemas, porque entonces claro, vaya bien. Que gane dinero, por lo menos. Efectivamente. ¿Y cada cuánto habría que revisar este protocolo familiar? Pues no hay una norma general que sea válida para todo el mundo. El protocolo familiar es un documento que esencialmente es un documento vivo, que hay que tenerlo siempre presente, siempre en mente, con el fin de, a medida que vayan surgiendo, que se vayan produciendo novedades en la familia y en la empresa, irlo adaptando a esas nuevas exigencias que puede ir marcando. Entonces, repito, hay que tenerlo presente y de vez en cuando hay que revisarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y ver si hay algún tema que retocar, profundizar en algún tema que esté funcionando bien, algún tema que no esté funcionando bien, intentar, digamos, buscar una alternativa para que funcione, de forma tal que siempre surja o cumpla su función de ayudar a ese gobierno de la empresa familiar. Dentro de lo que es el protocolo, ¿qué instrumentos conviene desarrollar? Supongo que a nivel de testamentos... Lo normal es que una vez que esté firmado el protocolo, luego parte de esos pactos haya que llevarlos al testamento del empresario y de sus sucesores, parte de esos pactos haya que llevarlos, si llega el caso, a las capitulaciones matrimoniales del empresario y de sus sucesores, y parte a los estatutos de la compañía. Entonces, esos son normalmente los documentos a los que se trasladan parte de los pactos que se incluyen en el protocolo. Muy bien, lo que sí podemos concluir es que el protocolo familiar podemos calificarlo como garante de continuidad en el seno de la empresa familiar. Recordamos a nuestros telespectadores que cualquier duda, sobre todo aquello relacionado con la empresa familiar, pueden dirigir sus consultas al estudio jurídico Les Consult, el teléfono 91309-6330, ahí lo tienen en sus pantallas. También pueden dirigir un correo electrónico al consejero@lesconsult.es y visitar la web en internet www.lesconsult.es. Muchas gracias a Antonio Sánchez Crespo, socio director del estudio jurídico Les Consult. Gracias.